A Anabel Hernández hoy le volvió a llover en Twitter porque son muy hipócritas los adoctrinaditos, porque no se dan cuenta que al atacar lo que ella está diciendo, están defendiendo a Félix Salgado Macedonio. Sí, estamos hablando de uno de los políticos más rastreros y sátrapas que hay en la historia de nuestro país. A ese defienden. Y le ha llovido. Se volvió tendencia su nombre. Y vean, ¿no? Por ejemplo, es que esta es la incongruencia. Miren, este tal Tito antes decía: una vez más, los nombres de Vicente Fox y Felipe Calderón se ligan al narco. El nuevo libro de Anabel Hernández es una bomba. Ahí sí les gusta cuando habla de esto Anabel Hernández. Pero cuando habla del caso de los pues del tipejo, pues es que no sé ni cómo nombrarlo. Creo que cualquier calificativo le queda pequeño, ¿no? De Salgado Macedonio, ya con eso es suficiente. Cuando se trata de eso ya no les gusta. Los secretos a voces también se conocen como chismes. Anabel Hernández nunca aporta pruebas de lo que dice y ya no les gusta. Y le ha llovido. Dice aquí este tal: cuando Broso le tiraba a Peña era un héroe para los chairos, ahora que le tira al mamarracho es un chayotero. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Es que escribió una columna que ahorita les voy a compartir, que de verdad es muy, muy fuerte. Pero no es algo que se haya inventado Anabel Hernández el día de hoy, ¿no? De hecho, esto es algo que ya se venía desde hace mucho tiempo comentando, pero pues es México y en México no se investiga. Miren, yo de hecho, el 31 de octubre de 2017, hice este video donde decía: felicidades a Morena por su nueva y exquisita adquisición, Félix Salgado Macedonio. Donde hablo, de hecho aquí ya está, hice una publicación en Facebook, donde hablo de cómo a este individuo se le relacionó con el cártel de los Beltrán Leiva. El que quiera ver el video, pues así lo busca. Felicidades a Morena por su nueva adquisición, por su nueva y exquisita adquisición, Félix Salgado Macedonio. Y aquí se habla de los vínculos de este delincuente con el crimen organizado cuando era alcalde de Acapulco, además de otras crímenes, como haber otorgado permisos para casas que eran construcciones patito, y cuando vinieron las inundaciones, pues esas casas se inundaron. Corrupción completa de Félix Salgado. Eso es lo que están defendiendo. ¿Sí se darán cuenta? Bueno, les comparto la columna que hoy hizo que los adoctrinaditos se enchincharan pero feo. Están muy, muy enojados con ella. Y esto es lo que les molestó tanto a los adoctrinaditos. Fíjense el título de la publicación de Anabel Hernández en la revista alemana Deutsche Welle. La doble cara de Félix Salgado Macedonio. 2 puntos. Dócil con los narcos, violento con las mujeres. Voces dentro del partido Morena me aseguran que la investigación interna contra Félix Salgado Macedonio es una simulación y que es prácticamente seguro que lo mantendrán como candidato a la gubernatura de Guerrero. Pues sí. Mientras la Comisión de Honestidad y Justicia del partido Movimiento de Regeneración Nacional se supone investiga las graves acusaciones de abuso sexual contra Félix Salgado Macedonio, candidato al gobierno del estado de Guerrero, existe información que documenta el otro rostro de quien fuera presidente municipal de Acapulco de 2006 a 2008. En contraste con la violencia ejercida contra las mujeres que lo han denunciado, Salgado Macedonio tiene otra cara. Fue un dócil anfitrión del cártel de los Beltrán Leiva y del narcotraficante estadounidense Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Durante su gobierno, la ciudad se convirtió en punto de arribo de toneladas de cocaína y bodega de drogas. Documentos de la Fiscalía General de la República y expedientes judiciales de las Cortes Federales del Distrito de Columbia y Distrito Norte de Georgia en Estados Unidos, de los cuales tengo copia, dice Anabel Hernández,
exhiben que durante el tiempo en que fue Salgado Macedonio el alcalde de Acapulco, Arturo Beltrán Leiva, junto con sus hermanos Alfredo, Carlos y Héctor, así como su brazo derecho, la Barbie, eran mandamás en todo el municipio. En esta colaboración revelo información hasta ahora desconocida de las operaciones de dicho grupo criminal en el municipio y la impunidad con la que operaba gracias al pago de sobornos a la autoridad local. Durante el periodo de gobierno de Salgado Macedonio, los Beltrán Leiva y la Barbie no solo utilizaban Acapulco, otrora uno de los puertos turísticos más importantes y conocido de México a nivel internacional, como sede de discotecas, table dance e infames masacres, sino que además era un importante centro de operaciones. Ahí, con la protección de las autoridades, incluyendo la municipal, tenían residencias donde hacían convenciones con otros grupos criminales, cerraban acuerdos de trasiego de toneladas de cocaína provenientes de Colombia y se reunían con servidores públicos de todos los niveles, incluso federales y militares, para pagar sobornos. No actuaban de manera invisible o discreta, al contrario, viajaban por la ciudad en caravanas de automóviles lujosos. Según el expediente de la Corte de Georgia, la Barbie hacía que durante el día su personal se vistiera de traje y corbata y en las noches con ropa de moda para ir a los clubes nocturnos del puerto. El grupo de narcos tenía escoltas con armas largas y cortas en las puertas de las diversas residencias que ocupaban en los exclusivos fraccionamientos Las Brisas y Las Brisas Guitarrón sin que la autoridad municipal los molestara. De acuerdo a uno de los documentos de los que tengo copia, dice Anabel Hernández, según el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva, incluso a una de esas residencias llegó el general Mario Arturo Acosta Chaparro, ejecutado en la Ciudad de México en 2012. Se reunió directamente con Arturo Beltrán Leiva entre 2007 y 2008 para recibir más de $500,000 que repartiría entre otros militares. En el libro El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, ya había revelado que Acosta Chaparro era un enviado del gobierno del entonces presidente Calderón para negociar secretamente con grupos del narcotráfico, mientras públicamente decía encabezar una guerra contra el narcotráfico. Durante la presidencia municipal de Salgado Macedonio, las playas de Acapulco se convirtieron en punto del rutinario arribo de toneladas de cocaína proveniente de Colombia y otros puntos de Sudamérica, que mayoritariamente era enviada al mercado de Estados Unidos y una parte se quedaba en el puerto para su venta local. Valdés usó el puerto para coordinar la importación de cocaína desde Colombia y otros países de América del Sur, utilizando lanchas rápidas y aviones, incluidos envíos de hasta 3,000 kilogramos a la vez. Se afirma en el expediente criminal abierto contra Valdés Villarreal en Georgia, cuya veracidad ya fue probada y juzgada. La Barbie fue sentenciado por esto en 2018 a 49 años de prisión. La cocaína que llegaba a Acapulco venía de la bahía Tumaco, Colombia, y era enviada por el grupo criminal encabezado por los hermanos Víctor y Dairo Valencia Espinosa, mejor conocido como Clan de los Piraña, detenidos en la Ciudad de México en 2010. Otros cargamentos eran gestionados por Harold Murcio Poveda, alias El Conejo, también narcotraficante colombiano que operaba con la Barbie y los Beltrán Leiva. La Barbie usaba Acapulco como su bodega de drogas. Ahí almacenaba y procesaba los envíos, para lo cual pagó sobornos a las autoridades locales para proteger su operación. Así quedó asentado en la Corte de Georgia. Gracias a esas operaciones, Valdés Villarreal pudo ampliar el tráfico de drogas a Estados Unidos, particularmente a Atlanta. En 2009 la Barbie rompió con los Beltrán Leiva, fue detenido en 2010 y extraditado a Estados Unidos, aunque ahora está en prisión. La huella criminal que dejó en Acapulco, con la complicidad de las autoridades, sigue presente con terribles repercusiones para la población y la economía del puerto. Su grupo se subdividió en diversas células que comenzaron a dedicarse al narcomenudeo, extorsión y cobro de piso, generando una guerra territorial en el municipio.
Algunos de esos grupos conocidos como La Barredora y Cártel Independiente de Acapulco, que ahora tienen una guerra con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control del municipio. En cualquier otro país, dice el texto de Anabel Hernández, los antecedentes de Salgado Macedonio no solo lo descalificarían para ser gobernador, sino para ocupar cualquier cargo público, pero en México parece que a toda costa será mantenido como candidato de Morena. Distintos integrantes del partido fundado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, me han explicado la razón. Afirman que Salgado Macedonio es una posición concedida a Ricardo Monreal, líder de la fracción parlamentaria del partido en el Senado, como parte del reparto entre los grupos de interés, tribus, que controlan el partido apenas fundado oficialmente en 2014. Monreal es un importante aliado de AMLO y operador para sacar adelante las propuestas legislativas de su gobierno con alianzas subterráneas con el PRI, y quien por su cercanía con el presidente tiene mucho poder en el partido. Él promovió las candidaturas a gobernador de varios senadores, esperando que estos ganen la contienda electoral y a su vez le paguen el favor apoyando su candidatura presidencial para el 2024. Me afirmaron morenistas, dice Anabel Hernández. Salgado Macedonio es actualmente senador con licencia de Morena y su candidatura fue promovida por Monreal, quien lo ha defendido públicamente de las acusaciones de delitos sexuales que hay en su contra. También se le adjudica la candidatura del senador Rubén Rocha Moya a la muy sensible gubernatura de Sinaloa, al igual que la del senador Salomón Jara al gobierno de Oaxaca y la de su propio hermano David Monreal como candidato al gobierno de Zacatecas. El líder nacional de la secta, Mario Delgado, ha dicho que fue una encuesta de popularidad lo que definió la candidatura de Salgado Macedonio, pero otros morenistas afirman que no es así. Como ejemplo, citan el caso de Michoacán. De acuerdo a la información interna del partido, quien ganó la encuesta interna para ser candidato de Morena en ese estado fue el senador Cristóbal Arias, otra posición de Monreal, pero se impuso al candidato de la familia de Cuauhtémoc Cárdenas y su hijo Lázaro Cárdenas, Raúl Morón. Ante el revés, Monreal habría autorizado a Arias ser candidato a la gubernatura de la alianza formada por el PAN, el PRI y el PRD. El caso de Salgado Macedonio es vergonzoso y deplorable, pero las tribus se han apoderado rápidamente del partido. Dan más prioridad a sus intereses personales que a los de la nación y se pagará un precio. El proceso de descomposición que vivimos en el Partido de la Revolución Democrática, PRD, al que también pertenecía AMLO, se llevó más de 15 años. Aquí en Morena está sucediendo lo mismo en la mitad de tiempo, me dijo un morenista. Este último párrafo que les acabo de leer está entrecomillado, alguien se lo dijo a Anabel Hernández. Y termina su texto con estas dos líneas. No solo el partido, también Ricardo Monreal cargará personalmente con el costo de imponer al exalcalde de Acapulco dócil con los narcos y violento con las mujeres. Pues no era secreto eso, se sabía. Hay muchas publicaciones de esta situación. Ustedes coloquen en Google así nada más, Félix Salgado Macedonio y los Beltrán Leiva, y van a ver toda la información que les sale. Por eso este tipo tiene tanta lana. O sea, de alcalde no se gana tanto. Por eso se ha hecho de tantas propiedades, por eso se quedó con la Jornada Guerrero, por eso tiene tanto billete, por eso le aportaba dinero a la campaña de López, por eso le dieron la candidatura al Senado y por eso ahora le están dando la candidatura, pese a todo esto, al gobierno de Guerrero. Y sinceramente, adoctrinaditos, esta es una pregunta que me gustaría que pensaran, no me respondan, sé que no tienen capacidad para eso. A ver, de todas, pongan a quien pongan los otros cárteles a competir, pongan a quien pongan, va a ganar la secta en Guerrero.
eso va a ocurrir. ¿Por qué demonios tiene que ser con este? ¿Están defendiendo a este? ¿De verdad? Este es de lo peor que hay en la política. Es un rastrero, es un criminal. Están defendiendo a este solo porque va de candidato en Guerrero por el cártel al que ustedes adoran. Híjole, debería darles vergüenza.